Empezamos hablando en el anterior taller de matrimonio sobre las funciones del esposo y vimos que el esposo es reafirmador de la esposa. La esposa es apoyo permanente. El esposo es líder, ¿se recuerda? La esposa es ayuda idónea, que te manga. Quisiera volver a compartirlo, pero no puedo por el tiempo. Sigamos. Una de las funciones del esposo es ser proveedor, y dice 1 de Timoteo 5:8, léeme, amor. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Una de las señales de que usted sigue en la fe es que usted es un proveedor de su casa y lo tiene que hacer con amor porque es parte de su función. ¿Se entendió hasta aquí? ¿Cuántos sabían que Dios los ama incondicionalmente? Amén. Pues tú debes amar incondicionalmente a tu cónyuge. Por si no lo sabías. Debes amar incondicionalmente y no solamente proveer para las necesidades, sino yo creo también que proveer el ejemplo, proveer valores, proveer principios. Porque si el hombre no direcciona a su mujer con su liderazgo, la pregunta es ¿quién lo va a hacer? Si el hombre no direcciona a sus hijos, ¿quién lo va a hacer? Creo que la provisión debe ser una provisión integral, no solamente provisión económica, sino una provisión que cubra todas las necesidades, no solo, como decía, económicas, sino físicas, espirituales, emocionales también. Porque si el esposo es el proveedor, debe proveer estabilidad en el hogar, debe proveer un ambiente agradable. No debe ser el que llegue y provoque malestar porque llegó cansado, porque llegó estresado, sino debe proveer esa tranquilidad también económica, porque cuando la economía no está bien, las cosas se ponen tensas. La otra vez que revisábamos las estadísticas de divorcio, el segundo lugar lo ocupaba el tema económico, el tema de las finanzas, de no haber sabido administrar el dinero, y eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero como decía, no solamente el esposo es proveedor en lo económico, sino en lo emocional, en lo familiar, en el hogar, en todo sentido debe ser un proveedor. Y hay muchos hombres que representan en el hogar el hecho de que ellos trabajan y traen el sustento, y Dios le dice que es su obligación, y que el que no provee para su casa, para su familia, es peor que un incrédulo. Entonces Dios ahí le está ordenando al hombre que sea el proveedor del hogar, y obviamente que si la esposa puede ayudar, colaborar, trabajar, es ideal, que también lo vamos a ver la manera en que la esposa es la ayuda idónea y cómo ella colabora en la economía del hogar. Pero Dios ordena al hombre que sea el hombre el que supla las necesidades físicas, emocionales, económicas, y al que no lo hace lo compara con un incrédulo. Entonces es un mandato de Dios, es una obligación. Pero ¿sabes qué? Es imposible que nosotros como varones podamos llevar ese bienestar a casa. Yo lo he intentado de mi fuerza y he fracasado. Porque uno termina desestresándose, descargándose en la mujer, en los hijos, ante cualquier cosa se irrita, habla mal, pierde los estribos. Y me di cuenta que no se puede. Si no hay una relación íntima. Si no hay una relación con el Espíritu y si no estás cumpliendo intencionalmente y con gusto esa función. Por eso lo más adecuado, que lo hemos hablado muchas veces con mi esposa, es cuando lleguemos a casa, por favor dejemos afuera el trabajo, el ministerio, las obligaciones, porque si lo metemos a la casa entramos estresados, entramos tensos. Entramos ya con esa tendencia a irritarnos y a pelear por cualquier cosa. Y como decía mi esposa, justificamos el mal comportamiento porque traemos el sustento a casa. Es que no debe ser el sustento, volvemos a lo mismo. Tiene que ser el sustento, tiene que ser la guía, tiene que ser el bienestar. Usted sabía que Dios le dio al hombre esa facultad, ¿no? Por eso dice que le dio autoridad. La autoridad es para eso, para crear un ambiente de seguridad. Y mira lo que le dice a la mujer, por favor. Proverbios 31, del 13 al 27. La esposa debe ser administradora.
Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como una nave de mercader. Trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra. Y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende su mano al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida con ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Oiga, ¿qué mujer esta, no? Este debería ser el ideal de las mujeres, porque dice que es hábil administradora. Está enfocada en la administración como el buen manejo de la economía y está enfocada en los resultados. Yo creo que una mujer guiada por Dios en lo que es la administración económica, yo creo que puede multiplicar la provisión del esposo. Una esposa buena administradora no solamente debe administrar, sino también debe ahorrar. Debe saber ahorrar, debe saber invertir, debe saber comprar, debe saber utilizar el dinero que el esposo provee. Porque si la esposa no es una buena administradora y no sustenta también en lo que es el ahorro y una posible inversión, entonces pareciera que van a gastarlo todo lo que reciben. Y es importante desde los inicios tener ese ahorro. Pero fíjate que es un principio bíblico, porque los judíos tienen esa cultura. Ellos desde temprana edad le enseñan a sus hijos a ahorrar y lo hacen con alcancías. Una es para el diezmo que ellos deben guardar, otra es para el ahorro que ellos deben tener, ¿sí? Y ese ahorro va sumando, va sumando. Cuando uno eso lo empieza a estudiar, a analizar, se da cuenta que es la manera más sabia. ¿Por qué? Porque si usted, ejemplo, ahorra un 10% todos los meses que recibe su salario y es disciplinado en ahorrar un 10%, en el mejor de los casos 15 o 20, en un año usted va a tener un buen ahorro. En 2 años, en 3, en 5, le aseguro que en 5 años usted va a tener un buen capital si el ahorro es pequeño. Y si su ahorro es bueno, usted en un año va a tener un buen capital. Usted sabía que esa es la lógica, ¿no? En cuanto a inversiones. Sí, esa es la lógica que usan todos los empresarios y es la lógica que usan los grandes empresarios. El otro día estaba escuchando a Tony Robbins, que es un asesor económico, y él decía que asesora millonarios. Y él le decía a los millonarios: tienes que tener un colchón económico por cualquier cosa. Ahorra el 10%, estamos hablando de millones. Él decía: los que escuchan mi consejo han sufrido muchas quiebras y momentos difíciles, pero tienen el colchón económico. Y esa gente que gana millones anualmente, ahorrar 10%, ¿sabe qué significa? Que ante cualquier crisis ellos tienen millones ahorrados. Pero es que esa lógica vale en cualquier ámbito, en cualquier nivel económico. La esposa tiene que ser sabia. Y uno de los principios más importantes en la economía es no gastar más de lo que se gana. En realidad, lo ideal sería, como decía mi esposo, apartar el diezmo, el 10% para el diezmo, el 10% para el ahorro y hacer de cuenta que ese 80% es de lo que tú dispones y el otro 20% no tocarlo. Y no tener una economía, o no tener una vida que te permita gastar más de lo que ganas. Porque cuando empezás a gastar más de lo que ganas es cuando empezás a endeudarte. Por eso es que la esposa ahí debe jugar un papel importante como administradora, como ahorradora
Dijiste algo interesante. Hábil administradora. Pídele a Dios que te dé esa habilidad y pregúntate, ¿cómo lo puedo ayudar a mi marido? Pregúntate. Más allá del oficio de la casa, pregúntate, ¿cómo puedo ayudarlo a administrar? De repente con un poco de oración, el Espíritu te empieza a guiar y tú digas, podríamos hacer este negocio, siéntate con tu esposo, hablen, por lo menos nosotros hablamos de esto y van surgiendo las ideas. Las ideas no van a venir si usted no se sienta, planifica y se propone. Ahí empiezan a venir las ideas, mucho más cuando usted está con el Señor. Sea una hábil administradora de lo que provee su marido. Mira el rol del esposo, ejemplo del corazón de Dios. Esa es una función, sí, es una función, ejemplo del corazón de Dios. Por favor, Mateo 6, 14 al 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mira la condición que Dios establece para tener una relación con el hombre o con la mujer. ¿Sabes qué le dice? Quiero que tengas mi corazón. ¿Y cuál es tu corazón, Señor? Perdona como yo te perdono. Por eso dice 2 de Corintios 5, 15 al 17. Escucha lo que dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo. ¿Qué significa estar en Cristo? Que tu vida ahora es de Cristo, no es tuya. Ese es el temor que tienen muchos de venir a Cristo, entregar el control. Pero se sienten amenazados y dicen, no, yo voy a ir despacio, dicen algunos. No sé, pues a tu casa puede ser que vayas despacio, pero en la vida cristiana o tú mueres y Jesús edifica un nuevo hombre, una nueva mujer, o te lo pierdes. ¿Me estás siguiendo hasta aquí? Mire lo que dice a continuación. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es tu primer ministerio espiritualmente? La reconciliación. ¿Y qué significa reconciliación? Recuperar la armonía que se perdió por las heridas que nos hemos causado. Recuperar esa armonía. ¿Cuándo? Cuando nos pedimos perdón. Y escúchame esto. Y la restauración. Dos cosas diferentes. La reconciliación es inmediata. El perdón es inmediato. Pero puede ser que el daño haya sido tan grande que requiera un proceso. Por eso dice restauración, ya implica un proceso más profundo. Y es ahí donde usted, número uno, anote, tiene que tener perseverancia. Está en un proceso de restauración. ¿Ya se reconcilió? Es que si no se entiende esto, algunas personas creen que porque se perdonaron, todo está bien. No. Están en un proceso de restauración. Y ahí es donde usted tiene que tener perseverancia en cumplir ese mandato que Dios le da. No existe tal cosa que nos perdonamos, nos reconciliamos y usted espera que el marido o la esposa ya nomás cambie. No, hay un proceso. Y ahí usted tiene que tener perseverancia, tiene que tener paciencia, tiene que ser una persona que ayude a su cónyuge, no que esté encima de él cuestionando. Deje que Dios vaya tratando con él o con ella y usted encárguese de cooperar con el Espíritu. ¿Se entendió hasta ahí? Amén. ¿Cuál es el corazón de Dios? Que usted siempre perdone, que busque la reconciliación y que siempre respete los procesos de restauración. No idealice, no es lo mismo reconciliación que restauración, porque muchos han malinterpretado y porque se reconciliaron, la mujer le exige al marido o el marido a la mujer el cambio radical. No, no hay tal cosa. Nosotros seguimos cambiando. Mira el rol de la esposa. La esposa debe ser reflejo del amor de Dios. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. No hay otra señal de que el Señor camine con nosotros si no hay amor entre nosotros. Si no hay
nuestra fe en el Señor no tiene ningún sentido, está separada de la esencia de Dios, que es el amor. Aplicándolo al matrimonio sería: la mujer debe atender a su esposo y a su familia en primer lugar, Con gozo. con gozo. La mujer debe tomar fuerza de la palabra y suplir las necesidades del marido emocionalmente, espiritualmente. La mujer tiene que cumplir ese rol, pero hay algo más. La mujer también dice, Primera de Pedro 3:4, por favor. No el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. De lo cual vosotras habéis venido a ser hijas y hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Interesante. Dice que la mujer debe ser una enamorada compañera del marido. Eso implica, anote, su primer ministerio es su esposo. Es decir, que atender a su esposo con amor, dice, ¿no? En la palabra atender creo que implica servir, agradar, no descuidar y suplir todas sus necesidades. A veces eso está interrumpido por los hijos, por el trabajo, por el celular. Hoy está de moda el celular. Los dos esposos en la mesa y la mujer con el celular y el marido con el celular. Llegan a la casa, no hablaron nada en la cena y se echan, el uno con el celular y la otra con el celular, y el marido se duerme y la mujer hasta las 2 de la mañana con el celular. No, pues, hermano, no. Mire, está bien eso para los muchachos que no tienen alguien que los controle, pero no, el celular para nosotros debe tener su lugar. Ya, el celular, úselo cuando sea necesario. Pues no puede estar al lado de su marido, ni el marido al lado de la mujer, y con el celular los dos, como esos dos adolescentes cuando usted entra a algún restaurante, los dos pelados ahí, el padre aquí, la madre, los hijos y toditos con su celular. Yo prohíbo eso en mi familia. ¿Sabe por qué? No nos deja comunicarnos. Te distrae, te separa, ¿no? Demasiado. ¿Qué más implica ser enamorada de tu esposo, Carmen? Bueno, tu primer ministerio está hacia tu esposo, no desatenderlo, estar bien arreglada, con una apariencia agradable para él. Que lo honre a tu marido. Si usted no se arregla para que su marido la vea, usted no se pone agradable, usted no lo está honrando. Nada justifica que usted no esté bien presentable para su marido. ¿Qué más? Ser físicamente el amante que él desea, honrarlo, respetarlo, elogiarlo, atenderlo. Imagínese si la mujer cumple ese rol. ¿Qué es un rol? Parte de tu obligación en el acuerdo. Esa es tu parte. Y mira al marido lo que le dice. Y el marido enamorado, protector. Primera de Corintios 7, 3 al 5. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. ¿Cuántas dicen amén? Eso lo está estableciendo la palabra. No mezcle las cosas. Cuando usted tenga problemas con su marido, háblelo y discútalo, pero no use las relaciones sexuales o el rechazo o una mala actitud para no satisfacer a tu marido. Y déjame decirte algo, esa es una trampa del diablo. Porque el marido tiene un instinto sexual permanente. Tú te niegas a él, el marido no puede trabajar bien, no puede dormir bien, no puede hacer nada bien. ¿Sabes por qué? Porque está con ese deseo. Y eso activa y profundiza la lujuria, la lascivia. Él está encendido todo el tiempo. ¿Eso quieres con tu marido? ¿Exponerlo? No. Por eso no hay que mezclar las cosas. Es que, pastor, estoy molesto por esto y por esto. Siéntese y hable de eso. Pero usted cumpla con su función. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo. Yo creo que los hombres no tienen problema con eso, ¿no? De no querer.
pero igual aquí lo estableció el Señor, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo, de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Tienen que estar los dos de acuerdo. Y volveros a juntaros en uno, porque son una sola carne, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. El diablo va a venir y te va a atacar, porque tú no tienes el don de continencia. ¿Aló? ¿O tienes el don de continencia? Puedes estar sin tener relaciones sexuales meses, días, y como tranquilo, como si tal cosa. No tienes, ¿no? Entonces, si no tienes, el diablo te va a tentar. Mujeres, el diablo va a tentar a sus maridos. Por eso, ese es un tema que no se debe mezclar con los problemas. Los problemas los discutimos, nos reconciliamos, solucionamos el tema, pero el tema sexual no lo ponemos como un medio para solucionar conflictos. Sé sensible a las necesidades de tu esposa. Esto está espectacular. Pregunto, nosotros los varones tenemos costumbre de llamar y decir: hola esposa, ¿cómo estás? ¿Querés saber cómo te sientes? Una llamada improvista en el día. ¿Usted tiene costumbre de hacer eso con su esposa? ¿Usted tiene costumbre de llamar a su esposa y preguntarle cómo está, cómo se siente? Ay, mi amor, me olvidé hacerte la cena. No importa, mi amor, tranquila. Pasó 1 año, 2 años de casado. Pero ¿cómo te vas a olvidar? Pues, ¿dónde está tu cabeza? Quiere decir que no se cultivó la relación. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que Dios no está en tu relación. Como te dije al comienzo, el tema del matrimonio no solamente se trata de ti y de tu mujer, se trata de que Dios está de por medio y ha establecido funciones. ¿Cuánto vamos a obedecer esas funciones, esos roles? Porque de eso se trata. Si no lo obedeces, entonces Dios sale de tu matrimonio. Y después dices: yo lo intenté, he hecho todo lo que ha estado a mi alcance, hemos ido a los talleres, pero ¿cuándo cumpliste con tu función? Esa es la pregunta, no a cuántos talleres asististe. Sino lo que haya puesto en práctica. Lo que pusiste en práctica, lo que llevaste a la oración y le dijiste: Señor, mira, el taller estuvo muy bueno, pero yo no puedo, Señor, cumplir esta función. Yo no soy esa clase de esposo enamorado, yo no soy esa clase de esposa enamorada. Ayúdame, porque hay algo dentro de mí que no quiere, se llama egoísmo. Ayúdame y perdóname, Señor. Eso te va a dar el poder, la autoridad para levantarte y buscar a tu esposa y pedir perdón. Estoy terminando. El esposo debe ser ejemplo de soberanía de Dios. Gálatas 3:3, por favor, mi amor. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Eso es, empezaron bien, conocieron al Señor, empezaron a congregar, a orar juntos, leer la Biblia, estaban bien. ¿Y ahora van a terminar en la carne? Esto es algo que pasaba en los tiempos del apóstol Pablo. Por eso él les dice: son tan necios que, habiendo empezado en el Espíritu, van a terminar en la carne. Diga conmigo: debo asumir una posición firme, Una posición firme intransigente e intransigente contra el pecado. contra el pecado. Usted empezó en el Espíritu, entonces ya no tolera en casa música mundana, películas obscenas, imágenes sensuales, palabrotas, ajazos, cebolla. No más, nunca más. Eso se acabó. Empezó en el Espíritu, siga en el Espíritu. Y el Espíritu le va a llevar a hacer una limpieza de su corazón, de su casa, de su vocabulario. Porque el Evangelio no solamente es para la iglesia. Mantenga a tu familia en las sendas del Señor. Corrige las áreas que se tengan que corregir con amor. Usted le quita el amor a la corrección y degenera en tiranía, en abuso. Usted corrige en amor y muestra las áreas que están mal. No se enceguezca. ¿Sabe qué? El amor tiene 2 elementos: afecto y corrección.
Qué grave es cuando yo me enceguezco y no quiero corregirle a la mujer para evitar problemas, y la mujer no quiere corregirle al marido para evitar problemas, y los padres no quieren corregir a los hijos para evitar problemas, y los hijos están haciendo cosas que no están bien y los padres no dicen nada. No creas que eso te va a solucionar el problema. Te va a aumentar el problema. Nosotros tenemos problemas con nuestros hijos, como cualquier familia. Y cuando corregimos lo que no está bien, se desata un problema y una discusión, una corrección y hasta una disciplina. Pero ellos saben que no le vamos a consentir, porque si le consentimos hay más probabilidades de que se pierdan. ¿Me estás siguiendo hasta aquí o no? Pero también cuando exhortamos con amor y alentamos porque entendemos de que a ellos les cuesta también. nos cuesta, digamos, si mi esposo me corrige con amor y me alienta diciéndome, a mí también me cuesta, para mí también es difícil. Entonces yo me pongo en una posición, o sea, me deja en una posición al descubierto porque me está diciendo que también para él es difícil y que él también está tratando de corregir esa área y por qué yo no lo puedo hacer. Entonces si me corrige, me exhorta con amor y de paso me alienta, entonces es muy difícil que una persona no se corrija, Claro, no quiera cambiar. Excelente. Lo que sí no debemos hacer es ser tolerantes con lo que está mal. Yo a veces quisiera evitar hablar con mi esposa y hacerle una corrección porque no está bien lo que está haciendo, su comportamiento. Y digo, seguro que esto va a traer una discusión. Pero lo hago porque es parte de la vida. Y ella también lo hace conmigo. Y no tengo por qué cerrarme. Y no tengo por qué justificarme. Ok, lo siento, le digo, y punto. Eso es, un buen cristiano también muestra su parte vulnerable. ¿Por qué yo voy a tener que justificarme? No porque yo sea la cabeza, o sea, la autoridad en casa, me voy a justificar y voy a querer salirme por la tangente. No, simplemente lo siento. Entonces, le doy un ejemplo a ella también, de que reconocer no es debilidad, reconocer es señal de fortaleza. Y creo que para la mujer es más fácil o no es tan difícil reconocer la autoridad del esposo cuando uno ve que él se sujeta a la autoridad de Dios. Cuando el esposo se somete a la autoridad de Dios y respeta la autoridad de Dios y honra a Dios, difícilmente una mujer no se va a sujetar a su esposo y no lo va a respetar. Que era mi caso. Cuando no conocía al Señor, yo quería que mi esposa se sujete a mí. Y yo no me sujetaba al Señor ni a nadie. Y era manipulador, controlador, torpe, borracho, mentiroso, charlatán. Y yo quería que ella se sujete a mí. Imposible. Cuando ella vio que yo me sujeté a Dios, empecé a cambiar. No, por cierto, no quiero que tú creas que me estoy tratando de presentar como el modelo ideal a seguir. No, tengo mis mismas luchas como tú, pero la oración, el Espíritu Santo y la palabra y el diálogo nos ayudan a mejorar poco a poco. Seguimos en el proceso de restauración. ¿Sabes por qué? Porque restauración no solamente significa sanar las heridas, significa madurar constantemente. Avanzar, no estancarse. Porque también hemos tenido temporadas donde nos hemos estancado y hemos quedado como dos amigos, ¿no? Como dos hermanitos, buena gente. Y se perdió la pasión, el fuego, se perdió lo demás. Y dijimos, oye, pero nosotros somos esposos, no somos hermanitos. Nos habíamos estancados. Había veces que yo le tenía que decir, entraba a su oficina y le decía, bueno, ahora quiero hablar con mi marido, no quiero hablar ni con el apóstol ni con el pastor. Claro, porque estábamos hablando de la historia de la iglesia solamente. Son cosas que uno comete en el camino, errores, fallas. Pero te contamos esto para que sepas que el proceso de restauración dura para siempre. La reconciliación debe ser inmediata, no tiene un proceso, es ya. Porque eso hace que nosotros cerremos la puerta al diablo y no, como dice el Señor, no le den lugar al diablo, porque el diablo va a venir y va a acusar y va a atacar y la desconfianza y todo el tiempo uno mirando con la visión del chapulín colorado, desconfiando de todo. No puede usted estar así. Entonces eso quiere decir, para que no se malentienda, que cuando mi esposo comete un error o yo cometo un error y él me pide perdón a mí,
ahí se da el proceso de reconciliación. Tiene que ser inmediato. Yo no le puedo decir, a ver, lo voy a pensar, tiene todo un proceso. Quiero No. verte, a ver, La reconciliación demostrarme. es inmediata porque me está pidiendo perdón y yo debo perdonarlo. Ese es el mandato de Dios. Ahora, la restauración, ya, cómo yo responda a ese proceso de restauración y reconciliación que ha habido y cómo evolucione rápidamente y cambie ante la actitud de él, va a depender del empeño que él le ponga a esa restauración. Y tiene que haber paciencia de mi parte, tiene que haber, porque es progresivo, la restauración es progresiva, no es inmediata. Apoyo. Tiene que haber apoyo de mi parte, consuelo, ayuda, etcétera. Aunque hay circunstancias y problemas que no necesitan un proceso de restauración, porque son faltas menores. Eso va a depender del grado de madurez de ustedes. Quisiera que tomes ahí un tiempo y anotes. Consideramos que somos ejemplos del corazón de Dios, entre paréntesis, nos perdonamos, buscamos la reconciliación y la restauración. Eso es tener el corazón de Dios, no se olviden. 2, somos enamorados protectores, entre paréntesis, póngale, sensible a las necesidades del cónyuge. Consideramos que nuestro cónyuge es nuestro primer ministerio. ¿Qué actividades, personas o cosas están contaminando o interrumpiendo nuestra intimidad? Puede ser el exceso de vida social, trabajo, los hijos, el celular, cualquiera de esas distracciones que mencionamos. La última, ¿estamos siendo buenos administradores de lo que Dios provee en casa? ¿Tenemos un fondo común? ¿Ahorramos el 10%? Esa restauración está determinada, número uno, por la vida espiritual que ambos tengan. Los dos tienen que buscar al Señor porque humanamente ya sabemos que uno no puede lidiar con el egoísmo, con el egocentrismo, el orgullo, la justicia propia, que es la justificación. No puede uno lidiar con esas cosas. Entonces va a depender de que los dos busquemos a Dios, los dos estemos dispuestos a hacer cambios de actitudes, los dos estemos dispuestos a cambiar hábitos, ¿me entiende? Asumir grado de responsabilidad y a poner después de Dios en el primer lugar a mi matrimonio, la salud de mi matrimonio. Entonces uno por amor cambia actitudes, cambia comportamiento, cambia hábitos, deja vicio, se vuelve más respetuoso por amor. En la medida que uno se predispone, entonces la restauración puede durar menos tiempo. Ahora, no es una contradicción, pero el aprender permanentemente a través de los talleres, la palabra de Dios, nos permite ver que necesitamos seguir creciendo. La restauración en cuanto a ciertas áreas específicas, sí puede durar un tiempo, dependiendo del interés que le pongan ambos. Pero la restauración general, en cuanto al ideal de hombre y de mujer, va a durar toda la vida, porque siempre que estamos buscando a Dios, estudiando la palabra, yendo a un taller, siempre hay algunas cosas que aprendemos y eso implica hacer reajustes, cambios. ¿Se entendió? Son dos cosas diferentes. La restauración sobre áreas específicas, por decir, nosotros teníamos problemas porque yo tenía problemas con el vicio. Era una persona violenta, era una persona que provocaba desconfianza en mi esposa. Cuando vinimos al Señor, nos reconciliamos y entramos en un proceso de restauración. Yo lo corté de raíz eso, gracias a Dios. Hice un programa de rehabilitación y lo corté de raíz. Entonces, eso se restauró ya. Pero después empezamos a ir mejorando en otras áreas que no fueron tan profundas,
Pero sí, por decirte, yo salía del baño y dejaba todo mojado y mi mujer decía, no, no puede ser, tienes que secarte los pies al salir de la ducha. Y yo le decía, pero ¿cómo me vas a hacer problema por salir de la ducha? A mí me gusta salir mojado. No, pero tenés que secarte, me vas a empezar a enseñar como mi madre, más o menos. Y en esas cosas nos empezamos a aplazar. Pero un día dije yo, no puede ser que hayamos superado cosas tan fuertes y que yo le haga problema a mi esposa por no secarme los pies. Y aprendí a secarme, y a secarme los pies y evité un problema. ¿Me está siguiendo o no? Esas cosas las fuimos aprendiendo y seguimos cambiando porque siempre se puede mejorar. Pero la cosa de raíz que nos tenían separados, la cortamos radicalmente. ¿Alguna otra pregunta? Amén, apóstol. Buenas noches. Hay una pregunta, dice, ¿qué importancia tiene el ahorro mutuo en pareja? Mi esposo es de pensar que cada uno debería guardar lo suyo. Bueno, yo creo que eso está fuera del plan de Dios para la familia. Les explico por qué. La Biblia dice, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El mismo espíritu, el mismo pensar, el mismo sentir, el mismo actuar, la misma administración. No debe haber nada que no esté claro. Somos una sola carne, por lo tanto, mi esposa y mi esposo tienen que saber cuánto me ingresa. Si recibí una bendición, una herencia, mi esposo lo tiene que saber, mi esposa lo tiene que saber. Si vamos a establecer un fondo común para ver con cuánto vamos a vivir mensualmente, lo tenemos que hacer juntos. Entonces los dos decimos, te doy un ejemplo. Cuando nosotros empezamos, ya teníamos un fondo común y sabíamos cuánto necesitábamos gastar mensualmente, cuánto ganábamos mensualmente. Entonces no podíamos salirnos de ese margen. Y yo empecé a hacer cambios, porque mi mujer me dijo, ya no puedes tomar cosas a crédito, porque tú llegas a la casa con perfume, con camisa, con corbata, que te dan a crédito. Venían las personas y me ofrecían, y yo le decía, bueno, ya déjemelo. Cuando acordaba, llegaba la quincena del mes y tenía que pagar y no había de dónde. Ya el presupuesto que hicimos nos hizo ver que yo no podía seguir comprando cosas que no necesitaba. Y empecé a corregir eso. Y empezamos a corregir muchas cosas porque teníamos conocimiento de cuánto nos ingresaba mensual. ¿Cuánto necesitábamos para vivir mensualmente? Cuando nos empezó a ir mejor, entonces ya empezamos a darnos ciertos gustos, que no son necesidades. Necesidades es agua, luz, teléfono, comida. Gustos ya son comer una comida de nuestro agrado, comprarnos un poco más de ropa, unas vacaciones, ahorrar un poco. Pero los dos somos conscientes de nuestra economía. No hay tal cosa que cada uno maneja lo suyo. Eso no está bien. Si usted llegó a la vida cristiana, eso tiene que cambiar. Y los dos tienen que ser transparentes en esa área. Y las decisiones se deben tomar en mutuo acuerdo. Mire, nosotros hacemos retrospectiva de los años que estamos juntos. Recordamos los buenos momentos, los malos momentos, sacamos lecciones. Pero ¿sabe qué? A veces nos pasa como a ustedes. No tenemos nada que hablar. Y bueno, miramos al cielo. Y decimos... Nos miramos y nos sonreímos. Nos miramos y nos sonreímos. Y decimos, cuán bueno ha sido Dios con nosotros, ¿no? Y empiezo yo a hablar de cómo nos ha levantado. Hablamos de nuestros hijos, hablamos de las alegrías que nos trae. Y a veces Marcelo me pregunta, ¿y cómo me ves? Y como ya hemos hecho el pacto de que cuando hagamos este tipo de talleres, que nosotros lo hacemos aquí, lo hacemos en nuestra casa y lo hacemos, como dice él, a veces en una cena romántica. Entonces, ¿cómo me ves? Mira, yo veo que de un tiempo a esta parte quizá me has descuidado un poco, te he visto muy preocupado, enfocado en tal cosa, o sea, pero ya sabemos que la otra persona no tiene que estar predispuesta a generar un conflicto o con la palabra ya en la boca para defenderse, para defender su postura, sino él me está preguntando cómo me ve, yo le estoy diciendo cómo lo veo. Entonces él tiene que respetar la forma como yo lo veo, ¿no?
No tiene que decirme no, porque yo lo estoy viendo con mi ojo, no lo estoy viendo con su ojo de él. Entonces él no me puede decir no, pero si me estás preguntando cómo te veo, entonces ya, pero ya es que hemos desarrollado una habilidad ya de no entrar en discusión y en polémica. Esa habilidad ustedes la van a desarrollar en la medida que ustedes lo hablen, se propongan y prometan tener esa disciplina. Y a veces no tenemos nada que hablar. Nada. Más que de la obra. Y nos quedamos ahí. No, de la obra ya no hablamos. Ya sabemos que no debemos hablar de otra cosa que no sea de nosotros. Y nos quedamos en silencio. ¿Cuál es el problema? Quedarse en silencio. Punto. Comiendo una buena comida. ¿Cuál es el problema? Ninguno. No tenemos siempre que hablar. Cuando hay algo que hablar, intencionalmente hablemos de las cosas buenas. No hablemos de las cosas malas. Siguiente pregunta. Si usted, hermana, perdonó y usted ama a ese hombre, entonces no traiga a memoria ese pecado. Porque Dios a ese hombre, si se arrepintió y ahora está bien, Dios no se acuerda de ese pecado. La pregunta es, ¿por qué usted se va a acordar de ese pecado? Eso es uno, usted tiene que entenderlo. El perdón implica que yo no traiga a memoria la deuda, la ofensa, el agravio, el pecado. Eso no es de Dios. Si usted decidió volver con él es porque lo ama y quiere luchar por su hogar. Y me parece correcto. Otras personas prefieren divorciarse y están también en todos sus derechos. Pero si usted perdonó para reconstruir su hogar y para hacer un mea culpa y ver en qué fallé yo, porque siempre hay un grado de responsabilidad. Y quizás tu grado del tuyo sea el 5% y el de él 90%. No importa, pero es un ejercicio saludable. Si usted perdonó, es para reconstruir. Eso tiene que quedar claro. Ahora, el hijo no tiene por qué verlo usted ni él. Así de sencillo. No tiene por qué verlo, ni desarrollar ningún vínculo. Pero sí le corresponde al hombre, al marido, con usted, en conjunto, pasarles una pensión por un tema de justicia, de compasión. Usted supla las necesidades de ese chico, sus necesidades básicas, y en la medida que vaya creciendo, también supla su estudio. Ayúdenlo en lo que usted pueda, de acuerdo a sus posibilidades, pero cumpla con esa responsabilidad. Pero no tiene por qué verlo, ni encariñarse, ni desarrollar un vínculo. No. Usted tiene su familia y ese hijo viene de una relación que usted tuvo con otra mujer en un periodo de su vida oscuro, cuando estaba mal espiritualmente. Pero usted ahora ya se arrepintió. Y ahorita su prioridad después de Dios es su esposa y son sus hijos. No tiene por qué verlo. Eso es muy bochornoso. Ni el marido ni la mujer. Y avance, sigan adelante. Eso ya pasó, no se puede revertir. Y si usted ama a su familia, ama a su hijo, y usted estuvo dispuesta a luchar, pues entonces avance, hermana. Y póngase de acuerdo con su esposo para decirle, mira, a partir de hoy día no nos vamos a vincular con esa mujer ni con ese niño. Los vamos a ir a ayudar. Es lo correcto. El error de él está culparla a ella porque no lo pudo criar o no tiene un apego. No, eso sí que está mal. Claro, en realidad ese es el meollo. Esa parte, la verdad, no la capté, pero bien que lo traes a colación, porque él no le puede decir a la mujer, por culpa tuya no lo puedo ver. ¿Cómo por culpa tuya? Por culpa mía es que yo tengo ese hijo, por mi pecado. Y no me voy a vincular con ese niño, no realmente porque yo no quiera amarlo, no. Es que primero está mi esposa y están mis hijos. Pero sí lo voy a ayudar por un tema de responsabilidad. Y la consecuencia del pecado de él y también de la mujer, porque
estoy segura que en cualquier circunstancia la otra mujer, digamos, con la que fue infiel, conocía y sabía que él era un hombre casado. Entonces, cuando una mujer se mete en un hogar con un hombre casado, debe saber que van a venir consecuencias. Y no puede exigir más esa mujer que una ayuda económica. Siguiente pregunta. Acá escuchamos que la corrección debe ser con amor, y si la mujer es sensible, con mayor razón. Y una de las diferencias que hay entre el esposo y la esposa es que la mujer muchas veces llora, a veces lo hace por frustración, a veces lo hace por manipulación y a veces lo hace porque simplemente llora, es sensible. Entonces hay que entender ese llanto. Si la mujer está llorando quizá porque entendió, porque la está corrigiendo, pero si hay un grado de manipulación en el llanto, si hay como una crisis, digamos, desbordante y está queriendo acusar o quizás hacerse la víctima, ese es otro tema. Pero muchas veces la mujer llora, y yo voy a decir también lloramos, porque es una forma de desahogo. Y yo no sé por qué, y lo digo porque lo sé, porque lo he escuchado, el hombre se irrita tanto cuando la mujer llora. A veces es una manera de manifestar, de expresar. Ahora, si es un llanto de manipulación, un llanto descontrolado, ese es otro tema, ¿no? Pero si tu esposa es sensible, obviamente va a llorar, entonces tratarla con más cuidado. Dice la palabra que la trates como a vaso frágil, y si está más frágil, entonces como a vaso más frágil todavía, entendiendo que ella es diferente a ti y que ella es un poco más sensible. Y eso no lo vas a poder lograr sin la oración, sin hablar con el Espíritu Santo y decirle: ayúdame a tratar a mi esposa como a vaso frágil. Yo me molestaba antes cuando mi esposa lloraba. Y ya entendí que ella es así y que tiene todo el derecho de llorar por cosas que a mí no me hacen llorar. Y yo decía: ¿pero por qué llora? Decía, no le he hablado mal. Sí, pero es que ella es así, hasta que lo entendí. Y no soy llorona, ¿no? Sencillo. Pero llora. Lloro, pero... ¿Me entiende? Las mujeres son así, respete esa diferencia. ¿Por qué no se para y agarra a su esposa? Vamos a orar. Ore conmigo: Señor Jesús, gracias porque dejaste para nosotros funciones específicas para que nuestro matrimonio sea edificado sobre valores, principios y grado de responsabilidad. Nos ha hecho tanto bien conocer las funciones del matrimonio, la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Nos disponemos, Señor, los varones, a ser cabezas de hogar, a ser ejemplo en palabra, en conducta, en hechos, a ser proveedores, a ser amantes de nuestras esposas, a ser más sensible en cuanto a sus necesidades, a reafirmarlas, amarlas, a ser paciente. Es más, a corregirlas, pero con amor. A ser hombres de oración por ella, por los hijos, a no perder la cordura, la paciencia, a no entrar en esa actitud de no importismo o de indiferencia. Señor, sabemos que después de ti, nuestro primer ministerio es el matrimonio y no queremos fracasar. ¿De qué serviría que seamos buenos trabajadores, empresarios, prósperos, y haber fracasado en el matrimonio, haber fracasado en la familia? Si lo hubiéramos hecho, perdónanos. Si por ignorancia no hemos estado cumpliendo nuestros roles, perdónanos. Señor, queremos pedir perdón a nuestras esposas si no le hemos dado seguridad, no le hemos dado norte, no le hemos dado, Señor, esa protección, ese amor que ellas necesitan. No las hemos inspirado